supervisión de trabajos de alto riesgo, ¿no? En realidad, todo lo que es seguridad hoy en día ha tomado pues vigencia a propósito desde luego del inicio de la pandemia, en la cual pues definitivamente se hizo presente, digamos, un peligro, digamos, podría llamarse dentro de los que están ocultos, ¿no? Y esto nos hace reflexionar de que el peligro pues está siempre latente, ¿no? No existe ningún lugar del mundo en el cual no exista peligro. El peligro siempre está presente, ¿no? Eh, Podemos estar nosotros de repente, hipotéticamente, inmóviles, sin hacer nada, y podríamos decir que el peligro, bueno, para nosotros no existe. Sí existe porque hay peligros que son naturales, como podría ser un sismo, un temblor. Mire el otro día el aluvión que ha habido, digamos, ya, y todo esto está presente, ¿no? Ahora, en todos los trabajos ya de las diferentes multidisciplinas, también hay trabajos en los cuales se va a ver la presencia de estos riesgos, de estos trabajos de alto riesgo, que son, dicho sea de paso, producto de muchos de ellos de trabajos que no son rutinarios. Hay dos tipos de trabajos, uno que son rutinarios y otros no rutinarios. Los rutinarios son los que están dentro del proceso, ¿ya? De que agregan valor al producto o al servicio que uno va a dar. Y los otros que son no rutinarios, que ciertamente acompañan al proceso, no dan valor muchas veces, valor agregado, pero son necesarios, como por ejemplo el tema del mantenimiento, el tema de hacer limpieza, y están presentes en esos trabajos ya que no son rutinarios, que lo vamos a pasar a ver también. Y son de alto riesgo porque la gradualidad, digamos, de las consecuencias son, pues, digamos, que conllevan muchas de ellas hasta la muerte, ¿no? Entonces, dentro de ello, pues, haremos una pequeña introducción y diremos que el actual auge de la industria en nuestro país y en general, ¿no? La industria siempre está evolucionando, siempre está buscando, digamos, que mejorar, utilizar, digamos, diversas actividades que puedan hacer que la empresa o la organización cada día sea más eficiente. Ya exige tener altos estándares frente a los trabajos que representan de alto riesgo para las personas, ¿no? Y evitar los accidentes de trabajo. Y sobre todo, de aquellos que podrían tener consecuencias mortales seriamente incapacitantes, como las que acabo de comentar, ¿no? Estos trabajos llamados de alto riesgo. Y el supervisor competente en trabajos de alto riesgo establece, pues, algo muy importante dentro de lo que son los trabajos en general, pero mucho más en estos tipos de trabajo, que es la planificación. Porque nosotros sabemos que un trabajo que no está enmarcado dentro de lo que es la planificación, ¿qué cosa puede ser? Improvisación, ¿cierto? Y esa improvisación, consecuencias, pues, inciertas, en realidad. Y dentro de esa incertidumbre, pues, incidentes, accidentes, ¿ya? Entonces, la revisión de estos controles operacionales son necesarios para eliminar y reducir los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? A niveles que sean tolerables. Hay que mitigarlos de manera que sean tolerables, ya que sean viables para el trabajo de diversos de ellos. Uno de ellos es el trabajo de altura. El trabajo de altura, que la característica principal son las caídas libres que se van a ocasionar. Y estas caídas libres, producto, digamos, de un nivel de altura, generalmente, porque también el trabajo de altura es considerado cuando están cotas hacia abajo, pero generalmente hacia altura. Hay una caída libre, y esa caída libre, pues, con una, digamos, acumulación cada vez que está más alto de una energía, ¿cierto? Una energía potencial, y esa energía, digamos, va a verse, digamos, luego en la caída, ya como consecuencia de un impacto transmitido, digamos, a la persona con consecuencias fatales, pues, que van a ser hasta la muerte, ¿cierto? Sobre todo cuando no ha tomado previsiones sobre particular. Trabajos en espacios confinados, por ejemplo, también son otros trabajos que muchas veces no son rutinarios porque se hacen para hacer limpieza de silos, espacios, digamos, que su nombre lo dice, cerrados, ¿no? Que tienen poca ventilación. Esa es la característica, ¿no? La falta de la circulación del aire, los espacios reducidos de ingreso o de acceso, ya, características que vamos a ver también. Luego los trabajos en caliente, ¿no? Que generalmente son trabajos ocasionados o a propósito de la utilización de herramientas electromecánicas, que pueden ser una amoladora, puede ser, digamos,
una máquina de soldar, etcétera, ¿no? Que generan chispas, y estas chispas, pues, lo que pueden ocasionar son, pues, explosiones, ¿cierto? Incendios y daños a la persona. Trabajos de energía peligrosas, ¿no? Diversas energías peligrosas, no solamente, la más conocida obviamente es la electricidad o la corriente, ¿cierto? Pero también hay, pues, hidráulicas, neumáticas, químicas, etcétera. Diversas energías que hay que saber, digamos, tratarlos, digamos, y hay que saber planificar el uso de las mismas, ¿ya? Sobre todo cuando se hacen estos tipos de mantenimiento, ¿ya? Trabajos con materiales peligrosos, ¿ya? Los llamados MATPEL, ya que también hay que aplicar, digamos, todo un secuenciamiento y procedimiento para el manejo de los mismos, ¿no? Porque de lo contrario son, pues, muy dañinos también para la salud, ¿ya? Y para el medio ambiente también. Trabajo con excavaciones, perdón, en excavaciones, ¿no? Trabajos en construcción, por ejemplo, mucho de ello también se ocasiona cuando, digamos, no se tienen criterios bien establecidos para hacer. Sobre todo todos estos cuando no se generan mediante, digamos, estándares para todos, digamos, comunes, dentro de los cuales es, pues, hacer como en toda actividad una línea base o saber cómo se encuentra, mismo cuál es el entorno, el contexto y, desde luego, hacer un plan. Ya el plan es básico, un plan de trabajo que debe tener toda actividad que no tenga plan, definitivamente es una incertidumbre, ¿ya? Eso quisiera, digamos, que lo tomen en cuenta, ¿ya? Es más, en nuestra vida rutinaria y diaria, usted debe haber pasado que algo que no planifica, realmente, pues, con suerte le puede ir bien, pero por ahí, de repente, mal. Generalmente le va mal porque algo de lo que, digamos, está en ese camino de acciones que debió haber previsto, no tomó en cuenta. No vio, porque los contextos cambian. No es que acá algo es repetible. Son las circunstancias, contextos que hay que tomar en cuenta. Hoy en día se habla mucho de ello también. Trabajos de izaje de cargas también. Hay un trabajo ahí altamente riesgoso, digamos, en lo que son, digamos, el manejo de vigas, de cargas, ¿ya? El cálculo mismo que hay que hacer, los centros de gravedad, ¿ya? Los equipos que hay que utilizar. Hay muchos incidentes, accidentes que se ven, digamos, y seguramente ustedes como virales lo pueden ver en las redes también. También debe revisar y mantener los criterios operacionales específicos a las actividades de alto riesgo que puedan desviar la política de los objetivos de seguridad y salud del trabajo y de la organización. A todo esto, por favor, si alguien, ya, que siempre me va dando un retorno si todo está llegando bien hasta el momento, el audio y también la presentación. Adelante, cualquiera, por favor, alguna dama o algún caballero que me dé un retorno si todo está llegando bien. Adelante. Se escucha perfecto, se ve muy bien, ingenieros. Muy bien, muchas gracias. Se le agradece también porque hay que trabajar en equipo, por favor, y si tengan algún comentario, yo voy a, igual vamos. Esto se trata también ciertamente de una ponencia, pero a mí me gusta hacerlo como un conversatorio, porque dice la teoría que el saber no es potestad de alguien, el saber se va creando y se va creando con la participación de todos ustedes. El saber no es potestad, como le vuelvo a decir, en este caso del ponente nomás. Ciertamente yo guío, oriento, doy pautas, pero ustedes también tienen, yo estoy seguro que tienen muchas casuísticas, muchas experiencias también que me gustaría compartir y es un ida y vuelta de ello. Bien, aquí en esta parte introductoria he querido tocar un poco pues de lo que es el meollo de lo que nos trae, digamos, a todos los temas de seguridad, que es la existencia pues del peligro, ¿no? Este es el secuenciamiento de un accidente y ese va desde el momento que existe peligro. No existiera peligro, pues no hablaríamos, digamos, de accidentes, de incidentes y el término seguridad, pues estaría, digamos, implícito porque todo estaría seguro, ¿cierto? Pero no, pues el peligro existe y diversos tipos de peligros que van a ser, digamos, tecnológicos, ¿ya? Y otro tipo de peligros también que van a ser, digamos, ya, que atenten contra la integridad misma de la persona. Bien, el peligro existe. ¿Y qué cosa es el peligro? Una situación, pues, y característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños al gema, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa es el gema?
¿cierto? Ahora lo vamos a pasar a ver también, pero de repente alguno de ustedes puede darme una idea, este acróstico o estas letras, qué significan el gema, ¿no es cierto? Capaz de ocasionar, dice, daños al gema, ¿no? No sé si alguno de ustedes podría darme un alcance, ¿no? Ya, no sé si antes hemos estado en una reunión y seguramente lo he nombrado, o y si no, lo nombro, ¿no? Pues daños a quiénes va a ocasionar, principalmente a las personas que en este caso es la gente, la G de gente, a los de E, ¿de qué sería, señores? La gente, a E, ¿de qué sería? En ese orden, a los equipos, ¿ya? También. M, a los materiales y A, al ambiente. O sea, son capaces de ocasionar daños, por eso decimos en esa palabra reducida al gema, ¿cierto? Pero este peligro lo que va, digamos, ocasionar es que existan riesgos, ¿no? Y los riesgos, ¿qué cosas son? La probabilidad de que el peligro se materialice y genere daños al gema. Ahora, acá también apuntar una pregunta que siempre se hace, ¿no? Peligro y riesgo, ¿no? Ambos se ven, ¿cuál de ellos se ve? ¿Cuál de ellos no se ve? Muchos dicen que a veces los dos se ven. No, el que se ve, ya, el que se ve o se tiene conocimiento, en el caso, por ejemplo, del virus, porque no se ve, pero sí por conocimiento, por bibliografía, por la Organización Mundial de la Salud, el peligro se ve, ¿cierto? Por eso en el IPER, que es la herramienta básica del sistema de gestión, nos hablan de identificación del peligro. El peligro se identifica. Y el riesgo, ¿cierto? No se ve, se evalúa, ¿ya? El riesgo se evalúa, ¿ya? Una gradualidad, digamos, que puede ser desde aceptable hasta crítico, ¿cierto? Y luego, en ese secuenciamiento que existe el peligro, luego el riesgo, nosotros, ese riesgo nos puede conllevar primero a muchos incidentes, o pocos o muchos, ¿cierto? Pero estos incidentes, si no les tomamos en cuenta nosotros, por ejemplo, en ese caso, digamos que hubo una conexión, digamos que estuvo dañada, y fíjese, cuando cede, cae, pero cae cerca, un casi es, ¿no? Uno siempre dice casi, pero no me pasó nada. Pero si eso no le tomas atención, 1, 2, 3, 5, 10 veces, eso después definitivamente se va a convertir en un accidente. Justamente porque los incidentes son los avisos, las alarmas, el casi accidente. ¿Ya? Entonces, un accidente o una enfermedad también que podría ser. ¿Y eso qué va a ocasionar en ese secuenciamiento? Ya no nos quedemos en un accidente, un daño. ¿Un daño a quién? Justamente a lo que dijimos, al gema. ¿Y qué cosa es el gema? Ahí lo he puesto ahí acostado, ¿cierto? Ya fíjese, ya lo tengo ahí mapeado, la gente, a los equipos, a los materiales, al ambiente. De ahí viene un poquito esto. ¿Y qué cosa también son llamados estos, digamos, factores que se ven afectados? Son los blancos, porque son hacia donde apunta qué cosa, el peligro. Los peligros que son las fuentes, ¿ya? Quería hacer un pequeño remix de eso. Y obviamente eso que va a ocasionar daño. Daño, principalmente lo que le interesa al empresario, económico, pues. Y para esto usted tiene que tener un expertise de todo. En el profesional de seguridad, no solamente conocimiento de seguridad. Tú tienes que ser un sociólogo, un psicólogo, algo de médico, algo de abogado y algo de economista. ¿Para qué? Para que no convenzas, persuadas, digamos, al dueño de la empresa, que a veces es reacio para hacer seguridad, que la seguridad es rentable, ¿ya? Es rentable. En el tiempo es rentable cuando lo aplicas bien. Entonces, el secuenciamiento ahora para controlar ese peligro y los riesgos, ¿no? Obviamente para controlar ese peligro y riesgo se toman muchas acciones, digamos, que van pues en un secuenciamiento y lo que se llama jerarquía también de control, que ustedes también lo conocen, ¿cierto? Y esa jerarquía de control inicia pues con pensar en eliminar. Lo primero es eliminar, pero muchas veces no se puede eliminar porque las actividades se tienen que hacer, ¿cierto? Ya, eliminar, digamos, el peligro. Obviamente si yo elimino el peligro ya acabó, pues no existe, ¿cierto? Pero muchas veces no se pueden eliminar, entonces lo que hay es que mitigar, buscar algunas otras alternativas, y esta es la de reemplazar o sustituir también por alguna, por ejemplo, una escalera que esté dañada o inestable o no apropiada, puede ser por un andamio, ¿cierto? Reemplazar. La otra es, digamos, controles que se pueden hacer de ingeniería, ¿ya?
que son, digamos, modificaciones estructurales, ambiente, etcétera, ventilación a través de, digamos, aperturar espacios, etcétera. O como lo que vamos a ver en el caso de que estamos pasando ahora del COVID, ¿qué cosa? ¿Cómo esta gradualidad se ha dado? Luego puede ser administrativos, ¿cierto? Que son en realidad los de más peso, ¿eh? Tienen un gran peso, digamos, el hacer todo esto administrativo que tiene que ver con capacitaciones, inducciones, lo que tienen que ver con afiches, tienen que ver con señalizaciones, etcétera. Todo aquello que ayude, digamos, a prevenir, digamos, los peligros. Luego, al final, fíjese, ya hablamos del EPP. El EPP por eso se dice que es la última barrera, ¿cierto? La última barrera, digamos, en lo que debemos pensar. Pero muchos de repente no hacen esta gradualidad y se conforman con que, digamos, bueno, conozcan qué trabajo es y qué EPP son los que necesitan y ahí está, ya está asegurado. No hay, no, ¿cierto? Y fíjese que usted ve ahí una serie de agujeros, ¿cierto? Estos agujeros, pues justamente como lo pongo ahí, los agujeros son actos y condiciones subestándar. Los actos son ya la transgresión del personal que hace, ¿no? ¿Y por qué hace esa transgresión? Muchas veces lo hace porque no conoce, ¿cierto? Y no conoce, hay que capacitarlo. Otro dice, bueno, conozco, pero no sé cómo hacerlo. Hay que instruirlo. Y claro, que conoce, pero no sabe cómo hacerlo, pues no lo has instruido. Y otro dice, conozco. ¿Por qué hace nuevamente? Conozco, lo has instruido, pero el Señor no tiene voluntad. El Señor, su carácter, su comportamiento. Y entonces ahí entra el tema, la seguridad basada en el comportamiento. Hay que trabajar en el comportamiento. Entonces ese es ya su comportamiento. Eso es todo un tema de análisis, ¿no? Entonces son actos subestándar, transgresiones de normas, por diversas razones. Y la otra son las condiciones subestándar, que es el entorno de trabajo, ¿no? Las herramientas en mal estado, andamios inadecuados, etc. Todo eso. Entonces, todos esos agujeros vienen a hacer eso. Bien, está claro, señores, hasta el momento todo siempre una retroalimentación. ¿Está claro, señores? Adelante, cualquiera. Se entiende perfecto, ingeniero. Eso, me gusta, quiero que me digan si está. Trato yo de poner como una compensación, pocas letras, pero sí para que podamos conversar y en un gráfico a veces, como dice bien claro, ¿no? Una imagen que habla mucho más que muchas palabras, dice, ¿no? Pero explicándolo un poco mejor, ¿cierto? Bien, y siempre voy modificando, usted va a ver esto, luego en otra ponencia que tengo en otro medio, a veces voy cambiando, desde los colores corporativos de la organización, también un poco, digamos, los temas, digamos, de la presentación, ¿no? Porque eso es lo que hace la diferencia, es lo que todo profesional como expertise tiene que tener, innovación, creatividad, en seguridad mucho más todavía. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser un estratega, y como estratega tiene que ser muy creativo, pensar qué cosas más puedo hacer con este personal que yo le doy casco, lo induzco, todo. ¿Qué está fallando? El comportamiento, pues. Y ahora, ¿cómo moderar todo ese comportamiento? Es ya todo otro temaza también, que es la seguridad basada en el comportamiento, que es otro tema, ¿cierto? Herramientas de gestión de seguridad en la industria. Ya, orden de trabajo. Eso es algo también que muchas veces no se maneja, los órdenes de trabajo. En una empresa formal tiene que haber órdenes de trabajo, la descripción específica del trabajo a realizar, porque si el señor no sabe el trabajo que va a realizar, imagínense, pues, en qué gravísimo estamos, ¿cierto? Y en esa orden de trabajo, él podrá decir si está en competencia o no de hacerlo, porque muchas veces no lo puedes mandar a hacer si el personal no está en competencia, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con un documento que también cuando una fila interviene puede pedirle, por favor, deme, por favor, el legajo del señor, por favor, el MOF. A ver, el MOF del señor. ¿Cuál es el MOF? Para ver, usted le ha dado una orden de trabajo, pero yo quiero que me acompañe esa orden de trabajo con el MOF. Y ustedes saben lo que es el MOF, ¿no? M-O-F. Adelante. O no, y dígame no, y yo aprovecho el tiempo y rapidísimo. El MOF, ¿saben? Un tema de administración, ¿no? El M-O-F. Así como suena. Adelante. A ver si de repente están por ahí, por el MOF. ¿Qué sería? Adelante. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, el MOF es el Manual de Organización y Funciones, ¿cierto? Ya. Entonces también es importante. El IPER, entonces,
también dentro de las herramientas, la herramienta básica del sistema de gestión, la identificación de los peligros, la evaluación y control de los riesgos también. El checklist, un checklist es importantísimo también tomar en cuenta. Una inspección y estado ya de labor de los equipos, ¿cierto? Una especie de auditoría para la actividad de datos importantes o de estados de labor de los equipos que usted quiera hacer. Los PETs también, los procedimientos escritos de trabajo seguro. Es el ABC el que le dice a usted cómo es que se va a realizar esa labor, ese trabajo. También tiene que, muchas veces, necesario o instructivo que debe tener para ese tipo de trabajo, porque si no, ¿cómo estandarizas tú los trabajos? Pedro viene de otra compañía y Juan de otra, y cada quien va a trabajar a su manera. La organización tiene que tener un procedimiento de cómo se realiza ese trabajo, desde los estándares hasta temas particulares propios de la empresa, ¿no? Al contexto de la empresa. Los estándares también, que están basados en pautas, en leyes, modelos, ¿no? En los cuales enmarcas todo esto. Los PETAR, el PETAR, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que se tienen que dar, digamos, para estos trabajos que casualmente son llamados de alto riesgo. Los ICAs, incidentes y condiciones y actos subestándar, que son documentos, formatos en los cuales usted va anotando estos incidentes y condiciones que va viendo que sirven después para mejorar, ¿cierto? Digamos, todo aquello que usted ha anotado en estos llamados ICAs. Las inspecciones, que son las observaciones para detectar actos y condiciones subestándar, la que acabamos de conversar nosotros, ¿cierto? Esos actos y esas observaciones, generalmente, pues si es una planta, a veces ponen pues en un mezanine de ahí, usted está haciendo inspección, está observando, checando y detectando esas condiciones, esos actos subestándar que originan eso, que le permiten modificar de repente hasta un instructivo o el IPER mismo, algo que por ahí se nos escapó dentro de lo que, a pesar que participaron todos, hicimos el IPER, pero no está presente. Ya los OPT, la observación planeada de la tarea también, los ATS, que son el análisis de trabajo seguro. Algunos, digamos, de las herramientas de gestión de seguridad en la industria, ¿cierto? Otras herramientas de gestión en seguridad, pues las inspecciones de las condiciones físicas también. Es importante, para eso trabajo de alto riesgo, mucho más todavía. Y para eso, por ejemplo, puede hacerse, digamos, en esa charla de 5 minutos, de repente algún tema, digamos, de movimientos así, en la cuales uno detecta, rápido te das cuenta, si alguien está padeciendo hacer algo que es común, que todos normalmente flexionan o levantan el brazo y sienten una incomodidad, entonces tú ya detectas, hay una inspección de las condiciones físicas, fíjese, ya, ¿está bien? No sé si vamos bien. Observaciones de desempeño también, ya, que tiene que ver con el conocimiento, también la voluntad misma que tenga, las condiciones que tenga para ello. El análisis de las tareas críticas también, la investigación de incidentes, como no, eso es básico, porque si no se hace investigación, definitivamente todos los incidentes o los accidentes reiteradamente van a volver a pasar. El fin de esta investigación no es pues buscar culpables, sino que no se vuelvan a repetir algunas situaciones que conllevaron a ello. Procedimiento de estándares, ¿no? Código de señales, que es importante también, en este caso lo que es prohibición, lo que es acción de mando o obligatoriedad también, ya, la precaución de riesgo, ya, o peligro también, y las condiciones de seguridad, o también este color verde es, digamos, para orientación también, para ubicación de algunos lugares que usted quiera, digamos, dentro de la organización, tenerlos en claro. ¿Está bien? Bien, habiendo hecho ya esta introducción, ya que espero sea del agrado de usted, siempre hay que hacer una pequeña introducción para ya entrarnos a los trabajos de alto riesgo, ¿no? Estos trabajos de alto riesgo, tanto, digamos, en norma como G050, la 024, ¿sí? Tienen, digamos, un listado de estos trabajos de alto riesgo, dependiendo de, digamos, de la disciplina, ahí hacen, digamos, una clasificación de ellos, ¿no? Pero bueno, lo más usuales que conocemos nosotros son los trabajos de alto riesgo, en este caso los trabajos de altura, ¿cierto? También los trabajos en caliente, ¿cierto? Los trabajos con energías peligrosas, trabajos, digamos, en espacios que son confinados, ¿ya? Excavaciones, o también pueden ser demoliciones, ¿ya? Y los del MACPEL, ¿ya? Y también a esto hay que añadir
los trabajos de montaje o de izaje, ¿cierto? También. Ya con eso serían los 7 principales, digamos, trabajos de alto riesgo. ¿Estamos, señores? Sí, conforme con ello. ¿O algo que decir? Adelante, todo conforme. Adelante, por favor. ¿Todo Sí, conforme? conforme. Sí, conforme. Perfecto. Muchas gracias, caballero. Así también necesito escuchar voces, a ver si no voy a parecer que estoy solo. ¿Ya? Ahí las damas también participen, porque yo no conozco un supervisor que sea Shakiro ni Shakira, ¿no? Sordo, ciegos, ni mudos, ¿no? No, el supervisor es el tipo más bonachón, el tipo más asertivo, comunicativo, ¿cierto? Entonces, espero que eso encuentre en ustedes y si no, la recomendación, porque también las habilidades blandas van de la mano con cualquier profesión hoy en día. Bien, diremos que los trabajos de alto riesgo, los llamados TAR, se encuentran presentes en cualquier actividad económica. Por eso es importante poder nosotros identificarlo, evaluar los recursos con los que contamos para su intervención y desarrollar métodos que contribuyan a una gestión de estos trabajos. ¿Está bien? Gestión desde el punto de vista de una administración. La administración de estos trabajos de alto riesgo va más allá de colaborar, de elaborar permisos. Ciertamente son importantes, ya hemos visto documentos diversos que se necesitan para hacer la gestión, que son herramientas, pero va mucho más de ello. Es adoptar una serie de controles, es el quehacer, porque no es pues documentación, el hacer, ¿ya? Una serie de controles ya de ingeniería en el proceso, en la fuente, en el medio. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de que se materialicen esos riesgos. ¿Está bien? Se debe definir la formación del personal. Ahí está, la formación del personal. ¿Qué estamos hablando entonces? La formación del personal. Por eso hoy en día el concepto de un profesional de seguridad, llámese supervisor SOMA, prevencionista de riesgo, supervisor de seguridad integral, ya es la de un, asesor, una guía, un maestro, un educador. Esa es. No es la del típico, o sea, concepto que se tiene, que es el que está tras con un chicote detrás, o acosando al personal, atemorizando al personal. Muchas veces se ve eso no es, eso ya es de la época de las carretas, eso no funciona hoy en día. Si acaso, digamos, usted ve o de repente tenemos ese expertise, hay que sacudirnos de esos lastres, ya no es eso, ya. Al contrario, usted lo que es una persona contratada para buscar compromisos. Y eso nos dice la filosofía Lean Construction, pero Lean viene de Lean Manufacturing, Lean Construction, que dice que en una empresa, un personal, yo lo contrato para que él busque el compromiso de los trabajadores. O sea, que se identifiquen con él. Pero ¿cómo se van a identificar si tú andas con el chicote atrás y acosándolo, diciéndole que esto, que tu culpa, sin hacer nada? Hay que hacer mucho. Entonces, ese expertise te lleva a que tú ya no solamente tienes que tener el conocimiento de lo que es seguridad y otros temas cognitivos, sino que tu personalidad ya tiene que cambiar. Ya no puedes estar diciéndole a tu asistente, a ver qué te dice. ¿Qué dicen? Haz esto. Igual pasa con el residente de obra, al maestro de obra. ¿Qué dice? Allá, ¿y tú qué crees? ¿Cómo lo hacemos? Oye, al final, ¿quién es quién? ¿Quién manda a quién? Es usted el que tiene que decidir y usted tiene que salir al frente. No constantemente, pero sí en momentos muy, muy, digamos, decisorios, ¿ya? Referencias legales, ¿no? El Decreto Supremo 005-2012 TR del Reglamento de Ley de 29783, que dentro de lo que son, digamos, definiciones, ¿ya? Habla de actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo. Dice que aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de la actividad calificada como alto riesgo será establecida por la autoridad competente. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, como vemos aquí, hay la norma del G050 que está aplicado para lo que es construcción, para lo que es minería, el Decreto Supremo 024, modificatoria 023, en fin, que es de conocimiento de ustedes. Pero en este decreto, en el caso, digamos, ya hablando de minería, en el Decreto Supremo 024 de 2016, ya en el artículo 7 también nos habla de trabajos de alto riesgo. ¿Y qué es lo que dice?
aquella tarea cuya realización implica, dice, un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. Ah, mire, ve, por eso es alto riesgo. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de la actividad minera o por la autoridad minera. En ambos casos, digamos que es que en el otro dice la autoridad competente y acá por la actividad minera o la autoridad minera. ¿Está bien? Entonces está clarísimo eso y acoge lo que dice el Decreto Supremo 005, el Reglamento de Ley 29783, lo acoge también la 024, ya en 2016, en el artículo 7. ¿Cómo definimos estos trabajos de alto riesgo? Bueno, tomando, digamos, ese contexto, toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, en altura, en espacios confinados, etcétera, implica, dice, exposición de riesgos que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo, la consecuencia para la persona, el proceso, las empresas, o sea, para el GEMA, puede ser grave, mortal y catastrófico. Esos son los trabajos de alto riesgo. Después también hay conceptos como tareas rutinarias, ¿no? Se define como aquellas que tienen una programación, está dentro del proceso programado, ya establecido por cada área, forman parte del proceso, dice, de la empresa y se realizan con personal propio o contratado. Pero hay estas tareas que son no rutinarias, son aquellas tareas que no forman parte del proceso, como digo, pero son necesarias y hay que hacerlas eficientes. Pero son necesarias, dice, para el normal funcionamiento de esta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener cuidado, hay que hacerlo eficientes, hay que cuidar que no nos traiga problemas ya, digamos, de detención de procesos, daños, etc. Se caracterizan estos trabajos, ¿ya?, por no ser rutinarios, como ya lo dijimos, son eventuales muchos de ellos. Requerir de una evaluación previa, o sea, haber hecho un hiper, ¿cierto? Y de los controles a establecer para su ejecución. También requiere contar con un plan de trabajo, ya lo comenté también. Algo que haga sin plan es toda una improvisación. Contar con procedimientos para las actividades de alto riesgo, IOATS. Los procedimientos son importantísimos. El ABC, el que le dice cómo se deben hacer esos trabajos. Muchas veces ha pasado que es una firma, a ver, muéstrenme, ese manual de procedimientos está ya caduco, no es reciente, ¿cierto? Inclusive muchos incidentes han pasado y están conscientes de que porque en el procedimiento no está puesto, pero sin embargo no lo han actualizado, no hacen nuevas versiones, ¿ya? Contar con un plan de contingencia y emergencia. Esto no es hacer Repsol, por ejemplo. ¿Es un trabajo de alto riesgo lo que han hecho, sí o no? Claro, sí. Entonces, señores, tenían que haber contado con un plan de contingencia y emergencia. Mucho se ha hablado de plan de contingencia nomás. ¿Pero por qué se ha hablado de plan de contingencia? Porque es focalizado para esa actividad que ha hecho. Pero el marco del plan de contingencia, ¿o será lo mismo contingencia y emergencia? ¿Quién me dice? A ver, un valiente. ¿Quién me dice? ¿Es lo mismo contingencia y emergencia? A ver. Bueno. Adelante. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ingeniero. A ver, ¿cómo podríamos diferenciarlo en todo caso? Una emergencia o plan de emergencia y el otro plan de contingencia. De repente en algún alcance, así. O un ejemplo de repente, ¿no? Podría ser. Para diferenciar. A ver, un plan de emergencia creo que sería en caso de que tuvieran que evacuar de, digamos, un edificio en caso de sismo, pero un plan de contingencia es ya qué hacer luego de ese aspecto, como tener provisiones, equipos, materiales, todo eso. Ya. Es un alcance importante, le felicito, porque realmente yo creo que lo que se valora en toda reunión es la participación. Así que los invito a los demás compañeros, a los participantes también, que este es el momento. Ciertamente hay, como dice, un formato, como nos anunciaron que consta de dos partes, esto, la primera parte positiva, la primera pregunta. Yo soy de que en el momento usted puede, yo tengo la libertad que usted pueda ingresar, pueda no tanto interrumpir, pero sí participar y preguntar. No hay nada más enriquecedor que en el momento, ¿ya? Así que lo invito a que, digamos, participe. Bueno,
leí que el plan de emergencia es el marco, es el macro. En el plan de emergencia está desde la política. Usted tiene que definir la política, que es el compromiso, ¿ya? Digamos, con el compromiso que tiene la empresa respecto a tener, digamos, este plan de emergencia y, digamos, reacción ante eventos que son inesperados, ¿ya? Al igual que alguna empresa tiene políticas, digamos, de plan de seguridad, políticas ambientales, tiene que haber un plan, políticas de emergencia también. Tiene que haber recursos, tiene que haber organización. O sea, el plan de emergencia es la gestión que usted va a hacer, es el marco general que le permite decir, yo sí he pensado en la emergencia. Y dentro de esa emergencia va a haber planes de contingencia para actividades muy puntuales. Por ejemplo, Repsol, en esta actividad no es la única actividad que hace, porque ese ha sido el desembarque y el traslado, digamos, del combustible, pero dentro de la planta hace otras actividades. Entonces, cada actividad tiene que tener su plan de contingencia, que está dentro de lo que es el plan de emergencia, ¿ya? Y dentro de ello, de ese plan de contingencia, tiene que haber habido también, digamos, toda, digamos, un secuenciamiento de acciones que se tienen que hacer antes, durante y después. Antes de ese evento, que es derrame, durante el derrame y después del derrame. Antes tendría que haber tomado previsiones de que toda la instrumentación esté funcionando bien, que esté listo, digamos, todos los que acompañan a esa embarcación al momento de que se está haciendo ya, digamos, el traslado del combustible, listos, atentos. Pero la pregunta es, ¿han estado atentos? No han estado atentos, porque si no, la instrumentación de repente no ha tenido, digamos, no está calibrada. Porque ¿cómo es posible que diga que 6 metros, que se habían, 6 metros cúbicos que se habían derramado y pues era una cantidad tremenda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese plan de contingencia estuvo pues cerrado. ¿Y es por qué? Porque el plan de emergencia también falló, pues. Porque no tiene organización. Porque si hubiera tenido organización, tendría, digamos, brigadas y todo lo demás que apenas que al día siguiente, ¿qué pasó? La gente preocupada por el medio ambiente comenzaron a recoger ellos. Ese es un desastre. Fácil ahí intervenir, pero hasta hoy no se hace mucho. ¿Y sabe por qué? Porque en organizaciones como es, en este caso OEFA, ¿sí? Puede haber, sí, muchos profesionales que conozcan temas cognitivos de seguridad, pero este señor tiene que rodearse de gente que recita multidisciplinaria. ¿Y quién va a mirar, digamos, esta instrumentación? Alguien que esté en seguridad, que conozca de seguridad, digamos, y solamente de medio ambiente, ¿ah? O un mecatrónico, un ingeniero mecánico, un ingeniero electrónico, para ver. Tiene que haber multidisciplinas, que inmediatamente, en ese momento va y in situ, a ver, vamos a calibrar esto, ¿cómo está? No, está terrible, ya fuiste, ya. Pero no tiene todo eso, pues no hay organización. Entonces ahí se nos están llevando de encuentro todo, ¿ya? Muchas, como dicen, que están haciendo esto, muchos asesorías y todo lo demás, pero no implementan nada. No implementan nada, ¿eh? Entonces, eso está fallando. Contar, dice, con elementos de protección, ¿ya? Requerir exámenes especiales para el trabajador, requerir la presencia personal especializada, requerir un permiso determinado antes de su ejecución, ¿ya? El de los exámenes especiales es importante, ¿eh? Porque no es cualquier EMO. Para estos casos de trabajo de alto riesgo son diferenciados, ¿ya? Requerir la supervisión permanente. Vamos a ver el primer tema, que es trabajos en altura. Trataré en este tiempo de cubrir, no es que trataré, vamos a cubrir todos los temas, pero dentro de ellos alcanzar los puntos más neurálgicos de cada uno de ellos y básicos. Los trabajos en altura, entonces, como habíamos dicho, es una de las actividades laborales más peligrosas que existe, cuyo riesgo específico y principal es la caída libre, ¿cierto? Aplica a todos los trabajos que se realizan en una altura mayor a 1,80 m de superficie normal de trabajo en espacios confinados, ya se identifica como necesario luego de realizar la evaluación de riesgos. También en profundidad ya es menos que 1,80 m, hasta 1,50 m, ¿no? Normas como
minería, ¿sí? Hasta 1,20 m, hacia abajo ya, de profundidad, ya también se consideran trabajos en altura. Pero cotas hacia arriba, 1,80 m. Ahora la pregunta es, ¿por qué es 1,80 m? Bueno, esto viene pues de que muchas de las normativas están, digamos, cogiendo, digamos, algunas referentes, ¿no? Y en este caso han sido referentes americanos, ¿no? Y se asume que allá el promedio de la altura de las personas es 1,80 m. Pero si ya estamos en el Perú, ¿usted cuánto cree que sea el promedio de altura del peruano? ¿1,80 m? Algo menos. Promedio, ¿hablamos en cuánto? ¿1,70 m? ¿1,60 m? Entonces tendría que ser ya, ¿cierto? Esa es un poquito la explicación por qué está en 1,80 m, ¿cierto? En otros países como puede ser a Uruguay, así 2 metros todavía, pero son altazos, ¿no es cierto? 2 metros, ¿eh? Entonces, en trabajos en alturas lo que se acumula es una energía potencial, pues, que es directamente ya proporcional a la masa corporal de la persona, la altura, mientras más alto, mientras más masa, mayor impacto, mayor, digamos, energía va a haber, y obviamente la gravedad, que es una constante, ¿no es cierto? Ese es el razonamiento por el cual el impacto es pues muy gravísimo, ¿ya? Mientras más alto y mientras más volumen tenga la persona. Sistema de trabajo en alturas, ¿no? Ya, van a ver pues lo que llamamos las escaleras, ¿ya? Que es un medio, digamos, para ascenso. Tener mucho cuidado, digamos, en el tema de cómo, ¿no? Las manos hacia adelante, las dos apoyadas, nada de espaldas, a veces subir, bajar, no. Y si va a ser, digamos, hasta una altura superior de desembarco, tiene que sobrepasar la escalera 1 metro. Los andamios, que tienen que ser estandarizados con los ingresos internos, digamos, tienen que tener los rodapiés, por ejemplo, muchas veces confunden el rodapié con las ruedas que tienen allá. El rodapié es esa parte que va perimétrica, tipo zócalo, para que no permita que unos tengan herramientas ahí, los pateen y puedan caer, ¿cierto? ¿Está bien? Y todos los elementos ya, sobre todo también las plataformas, ¿no? Muchas veces ahí todavía están usando madera, una sola madera de 30 centímetros, o sea, por 3 metros, y como equilibristas, mínimo 60 centímetros. Ahora ya madera también se pudren y todo lo demás. Hay planchas estriadas, cliqueadas, etcétera, ¿no? Y obviamente también el equipo de protección personal, que vamos a pasar a ver también luego, que es importante. Aquí muy importante también el casco, pero con su barbiquejo. A veces no se pone el barbiquejo, primero cae, digamos, el casco y después la cabeza, ¿cierto? Entonces ¿qué es lo que...? Y estar desprotegido. En el caso de los andamios, también cuando ya pasen 3 cuerpos, a veces hay que adherirlos, hay que anclarlos, digamos, a la superficie, porque con el viento y todo eso, para eso también hay que tomar condiciones de viento y condiciones externas también hay que tomar en cuenta, porque de lo contrario, se pueden venir abajo estos andamios también. Hay que ver los momentos de clima, lluvias, etcétera, el contexto, básicamente. También no apoyar sobre, digamos, tratando de nivelar sobre, digamos, ladrillos pandereta, tejitas, etcétera, ¿no? Como se ve a veces en algunos casos muy informales, ¿no? ¿Ya? Ese tema de desnivel también es muy preocupante, pero para ello no le va a poner esa tejita, hay que ponerle, digamos, un suple, digamos, algo que sea muy rígido, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, digamos, el terreno, ¿no? El terreno, digamos, suelto, pues se va a hundir eso, ¿no es cierto? Un estudio pequeño de terreno que hay que hacer. Y también evitar que las personas pasen, pues, por debajo de un trabajo que se esté haciendo con andamios, ¿no? Siempre pasa un desprevenido. Para esto, digamos, un control perimétrico, un control, digamos, que tienes que hacer, digamos, colectivo para evitar estos casos, ¿no es cierto? Que tienen que ver, digamos, muchas veces con actos subestándar. El otro, no subir, pues si tiene una escalera hasta los penúltimo y último peldaño, ¿no? Si imagínate, vas a estar ya pegado a la pared. No, ¿ya? Solamente peldaños hacia abajo. Y bueno, lo otro ni comentarlo, ¿no? Y a veces, pero pasa también que eso de ahí, ¿no? Y subir, ¿ya? Siempre mirando, digamos, a la escalera, tanto subir y bajar. Lo que no hay que hacer, como en el otro caso, que está bajando, digamos, de espaldas, ¿no? ¿Ya? Y no apoyar, digamos, vuelvo a decir, digamos, con el fin de nivelar en digamos, apoyos que sean, digamos, no adecuados, no hacer ello, ¿ya? Tampoco fíjese eso de ahí, ¿no? Ya, pues, como gráfico lo ponemos, pero ya, evitar, por el contrario, más bien hay que buscar que asegurar eso de ahí, ¿ya? Y lo que ya comentamos, que cuando tiene que sobrepasar 1 metro cuando está, digamos, ya en el lado del desembarco, ¿ya? También aquí, por ejemplo, vamos a ver que
hay que ver que distribuir bien las cargas, ¿ya? Si colocamos todo en el medio, lo que va a sufrir esto, muchos dicen que es pandeo. Pandeo no se da en temas así horizontales o vigas, ¿no? Esto es deflexión, hay que evitar la deflexión, la rotura de esto, ¿está bien? Si es madera, peor todavía, ¿ya? Hay que evitar eso de ahí. Hay que distribuir bien las cargas. También la instalación de barandillas con fines, digamos, de evitar, digamos, que cuando estén haciendo trabajos, digamos, pueda la persona caer. ¿Ya? El otro caso que tenemos aquí es colocar redes, ¿no? Cuando internamente esa parte superior no tiene un control, digamos, perimétrico para la caída y tenga que hacer el trabajo por necesidad, pero tiene que haber una red de seguridad. Y en el caso, digamos, de edificaciones que se estén trabajando, digamos, en ese diafragma o en ese piso que, digamos, ya, tiene que haber estas barandillas también que eviten las caídas, ¿ya? Y, desde luego, tienen que existir todo lo que son el EPP apropiados, desde su ACC, arnés de cuerpo completo, su casco, su barbiquejo, su punto de anclaje, etcétera, ¿ya? Y también verificar bien que la salud sea compatible con el trabajo que va a hacer, ¿cierto? En este caso, trabajo de altura. Hay mucha gente que sufre, digamos, de fobias a la altura. Entonces hay que, para eso pasa un examen médico muy riguroso. Y lo otro es que esté capacitado, bien formado. Y aquí vemos justamente lo que habíamos comentado, las causas de caídas desde la altura. Unas pueden ser personales, acciones incorrectas, transgresiones, comportamientos, y otras las condiciones, ¿no? En las cuales se está haciendo, andamios inadecuados, herramientas, escaleras pintadas que esconden, digamos, las fallas que tenga, etcétera. Una es, por ejemplo, por falta de conocimiento, ya lo que les había comentado, y que hay que hacer mucha capacitación, por falta de capacidades, ¿cierto? No las tiene, entonces esa tiene que ver mucho también, por eso acá como es integral con el área de recursos humanos. Ya, muchas veces pasa mucho personal, pero no le hacen una prueba de repente de conocimiento del trabajo, pero no física, psicológica, donde debe ir, donde eso también, acompañado de un buen examen médico también. Y el tema de su comportamiento también. ¿No? Por falta de valorización de la seguridad, hay personas que pues creen que tienen vida de gato. Bueno, a mí nunca me ha pasado. Toda la vida he trabajado así. Y jamás me ha pasado. Pues, no sabe ese señor. Además nos está quitando tiempo. Es mejor así nomás. El casco me incomoda, me marca, la circulación me quita. Dicen. Claro, porque nunca se ha puesto, no tiene costumbre. Pues. Hasta zapato también. Quieren trabajar con sandalias porque el zapato, no sé, pues, no sé, quieren que compren un zapato, pues no sé qué tipo de zapato. Es falta de costumbre. ¿No? Condiciones laborales inseguras, superficie de trabajo, ¿cierto? De repente no es la idónea, como ya le había dicho, le ponen maderitas, parece equilibristas de 30 centímetros por 3 metros, ¿ya? Todo hongueadas, deformadas, ya que se están con ajustas, ¿cierto? Entonces, esas superficies inadecuadas, en las cuales están trabajando, las condiciones climáticas que son adversas, ya le había dicho, lluvia, viento, en fin, que puede hacer, digamos, que ocasionen incidentes o accidentes. Los equipos de trabajo en mal estado también. Y algunos peligros más que puedan ser anexos a los que ya comentamos, ¿ya? Ahora, respecto a los sistemas personales para la detección de caídas, los llamados SPDC, sistemas personales para la detección de caídas, tenemos diversos. Una de ellas es la que estamos viendo acá, el simple. El simple que tiene que ver con un punto de anclaje que estamos viendo ahí. Ya, fíjense, tiene arnés de cuerpo completo, un estrobo amortiguador, ¿ya? Conector de anclaje, ¿ya? Y el punto de anclaje estructural. Fíjense acá, el apoyo, es el seguro, está en ese punto, y que no es cualquier punto, es un punto que cumple con ciertas condiciones también de resistencia también, que son mucho mayores, digamos, que la persona, por si acaso, luego lo vamos a pasar a ver. Pero esta es la característica, de que es simple. El SPDC, Sistema Personal para Detección de Caídas con línea horizontal, es la que vemos ahí. La más común, ¿cierto? Que consta de un arnés de cuerpo completo, un estrobo con amortiguador, un deslizador horizontal, ¿cierto? ¿Ya? Que va a permitir, digamos, que siempre se haya, digamos, unido a esa línea, y una línea de vida horizontal. Esta es la más común, pero también hay una línea de vida, pues, vertical, ¿ya? Como la que vemos acá, un arnés de cuerpo completo, un estrobo amortiguador
ya un deslizador, pero ya anticaídas, o sea, ¿cierto? ¿Ya? Anticaídas, que al momento que haya un desplazamiento, una caída, inmediatamente esa, digamos, se detiene, se trunca, ¿ya? Y evita esa caída, ese deslizamiento, ese retráctil, y la línea de vida que es vertical. Y la otra, que también a veces no es muy conocida, pero suele pasar que, por ejemplo, bueno, ¿cuánto tiempo será? El año pasado, no sé, meses anteriores, que en Breña, creo, un trabajador se cayó. Se cayó, estaba haciendo instalaciones de cable, líneas telefónicas, apoyados en los cables que resisten, lo fijado bien en la escalera, pero sin línea de vida. Ya. O sea, no tenía esa línea de vida que tiene ahí justamente que estamos viendo, que es, concuerda en este caso, o riel vertical de ascenso y descenso, que va en lo que es llamado escala o escalera. También hay que saber armarla ella, porque si tú lo pones en los peldaños a veces no resiste. Generalmente es muy recomendable que se haga un diseño que agarres desde los extremos, ¿ya? Y en forma de Y, digamos, porque soportan más. ¿Ve? Entonces, fíjese, ve, esta es un arnés de cuerpo completo también, en todos los casos tiene eso, un estorbo corto, ahí vemos también los tipos de arnés de cuerpo completo que vamos a ver ahora. Miren, ese sirve para ascenso y descenso. Miren dónde está, ese seguro D está en el pecho. ¿Ve? Ahora ya sabe para qué sirve eso, para ascenso, descenso, ¿está bien? Estorbo corto, ¿ya? Deslizador anticaídas, ¿ya? Para evitar justamente eso, ¿no? No tenía el señor ello, entonces se trastabilló y se cayó, caída libre. No tenía tampoco barbiquejo, cayó primero el casco, la cabeza al pavimento y pues ya, muerte segura. Murió el señor. Creo que 3 días de trabajo, no sé. Suele pasar eso. Cuerda o riel vertical, soporte superior, soporte inferior, y la escala, o bueno, la escalera. Mucho de esto a veces usted pues, va a ver, ¿no? Cuando van a hacer sus trabajos, o sea, en los postes inclusive, algunos que sí toman algunas previsiones y ya hacen una buena instalación, digamos, de primero de su escala, de escala de subida y de bajada, ¿no? Pero otros no. Y tampoco es que tengan, digamos, esta línea de vida. Ahora, los arnés, justamente que estamos hablando, y los usos que hay de los seguros que tienen, ¿cómo se diferencia? Tienes un arnés de cuerpo completo de clase A, como estamos viendo, y el seguro, digamos, en forma de D, lo tiene aquí adelante, ¿ve? A ver, aquí está, ¿ve? Está moviendo, ya. Ese es diseñado para soportar, no, perdón, eso lo tiene en la parte posterior, en la espalda, ¿no? Vista trasera, perdón, ya, para soportar el cuerpo durante, ya, y después de la detención de la caída, ¿cierto? Y queda colgado ahí. Hay otro que es clase AD, que tiene las características de la clase A, pero también tiene la característica del arnés D, que permite conectarse a un sistema de ascenso y descenso. Ese es el que vimos hace un momento, ya para la escala, que lo tiene ya en la parte, digamos, frontal. O sea, tiene ya, por ejemplo, AD, tiene ambos, ¿cierto? Uno en la espalda y otro en la parte del pecho. Y hay otra que es de la clase AE, que tiene características también de la que tiene para la caída, ¿cierto? El clase A y el E, que permite, digamos, conectarse con un sistema de acceso a espacios confinados, siempre y cuando estos espacios sean, digamos, verticales. Entonces, lo que hace que en el hombro lo tiene, ¿ve? Como vemos acá, están en el hombro, ¿ve? Y estos dos del hombro sirven para unir aquí y hacia arriba, con un sistema retráctil, hacer que ascienda. Y el de clase AP permite conectarse a un sistema de posicionamiento de trabajo. Eso generalmente están en las, ¿cómo se llama? En la cadera y sirve para posicionarse. Por ejemplo, en un poste que uno está trabajando, lo que haces es le das una vuelta al poste y ya te posicionas. Aparte que puedes tener el otro, el de ascenso y descenso. O sea, en ese sentido puedes tener el de clase AD y el de clase AP que te permite posicionarte. Bien, retroalimentación hasta el momento, todo está llegando bien, señores. Mientras tomo un poquito de agua. Adelante. Todo está llegando bien. Todo perfecto, todo perfecto. Muy bien, muy bien. Los puntos de anclaje, ya es importante, ya para la sujeción de un sistema personal para detección de caídas, ya SPDC a la estructura disponible. Hay que buscar
un lugar, digamos, donde posicionar estos diversos, digamos, elementos que hay que puedan servir de puntos de anclaje, ¿no? Con carga mayor o igual a 2.226 kilogramos por cada trabajador conectado. Debe ser independiente de cualquier anclaje, elevado para reducir la distancia de la caída libre, ¿ya? Y calculado y aprobado por el personal calificado, también es importante. Hablamos también de una supervisión efectiva. Esta supervisión siempre tiene que estar a cargo de una persona calificada que posea grado reconocido, certificado a nivel profesional o muchas veces quien por extensión ya de experiencia que tenga entrenamiento ha demostrado pues tener habilidad para resolver problemas relacionados con estos tipos de trabajo. No necesariamente que esté certificado. Muchas veces inclusive por eso en las certificaciones le piden horas de capacitación. ¿Con qué finalidad? Con que usted esté habilitado, ¿cierto? Por eso habla mucho de personal de trabajo de alto riesgo habilitados, ¿no? Tienen que tener diplomados, tienen que tener, digamos, horas de capacitaciones, ¿cierto? Que juegan un papel importante y desde luego la demostración que lo hagan en campo, ¿no? El plan de rescate, ¿no? Cuando un trabajador sufre una caída activa, el sistema personal de detención de caídas ya se activa y entonces ya, el primer objetivo es rescatarlo rápidamente, personal, porque, ojo, no solo en este trabajo de alto riesgo, en muchos de los trabajos, nosotros contamos con 15 minutos nomás para poder auxiliar. Pasado los 15 minutos ya es gravísimo eso, ¿no es cierto? Durante todo el proceso de rescate es esencial controlar sus signos vitales, ya temas, digamos, de reacciones, preguntas básicas que hay que hacerle para saber, digamos, si está todavía consciente o no. Pero estos 15 minutos, dice, son ya muy, muy importantes, ¿ya? Tomar en cuenta. Una vez rescatada la víctima, bueno, obviamente se debe trasladar a cierto asistencial más cercano y la evaluación médica especializada. Pero todo esto nos da la reflexión. Para llevar a cabo estas acciones que son primordiales, es primordial que la empresa cuente con equipos necesarios, personal entrenado y procedimientos adecuados. Este tema de los procedimientos es importante porque esa es una labor que tiene también el profesional de seguridad, siempre estar monitoreando que estos procedimientos sean claros, existan y que sean difundidos también. Ya muchos documentos a veces existen, pero no son difundidos, así como, por ejemplo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en Trabajo. De nada nos sirve si nosotros hemos hecho y no está en conocimiento de los trabajadores. Tiene que estar y con cargos que usted tiene que entregarle. Cargos que tiene que entregarle, ¿ya? Recomendación para el trabajador, ¿ya? Para hacer este tipo de trabajo. 8 recomendaciones. Lo he tratado de reducir por el tema de tiempo también, pero creo que con los gráficos bastante nos ilustra. Uno de los primeros, ya evalúe la existencia de factores externos. ¿Qué dijimos? Cables, tendidos de cable, tránsito, viento, todo ello, ¿no? Evalúe todo ello. El contexto, si quiere llamarlo. Revise los EPPs necesarios. ¿Qué es lo que requiere para hacer ese tipo de trabajo? Revise y planifique. Un plan de trabajo tiene que tener, ¿ya? Solicite ayuda para ascensos y descensos de equipo. Por eso tiene que trabajar con, ya, si no quiere llamarle vigía, vigilante, porque una vez en una capacitación me dijo, pero ingeniero, vigía solamente se utiliza en trabajos ¿cómo se llama? Espacios confinados. Siempre tiene que haber una persona que acompañe, porque imagínese que ese señor sufre un accidente, trabajo en altura o cualquier otro trabajo. ¿Quién va a avisar aquí? Tiene que tener una buena radio, que esté operativo, ¿ya? Vigía, vigilante, como quiera llamarle. El señor hace un esfuerzo por coger, digamos, un elemento y se cae. Tiene que haber siempre una persona que acompañe. Inspeccione el estado de su arnés también. Si el arnés ya las costuras están defectuosas, si está oxidado. Por eso también la cultura tiene que ver mucho con ello, porque a veces termina y el arnés todo con sudoración, todo así lo guardan. ¿Qué va a pasar? Se oxida. Hay que generar esa cultura. Entonces hay mucho trabajo que tiene el profesional de seguridad. No es solamente de exigir, sino de enseñar bastante, ¿eh? Uso de cuerdas, ya de cola, ¿cierto? Mucho mejor si utiliza esa cuerda de cola con 2, ¿no es cierto? Tipo el hombre araña, ¿ya? Y el punto de anclaje también. Muy importante. Una buena ubicación del punto de anclaje. Procedimientos de emergencia y rescate también que tienen que existir, ¿cierto? Lo comentamos, ¿no? Y jamás utilice, como ya dijimos, el último peldaño cuando esté utilizando escaleras. Muy bien, hemos terminado trabajos en altura, ¿sí? Bien, adelante una señorita, adelante, ¿cómo estamos, señorita? ¿Llegó bien? ¿Me están copiando, por favor? A ver. ¿Todo bien? Adelante.
necesito retorno para ver si todo está llegando. Alejandro, ¿cómo está? Juan Alejandro dice, ¿no? Alejandro, ¿me escucha? Todo bien, Alejandro, todo bien. Se escucha perfecto. ¿todo bien? Sí. Perfecto, muy bien. Y Jimmy, Alfredo, para ver, nomás estoy poniendo a ver a prueba si estoy Sí, todo bien, acompañado. todo escuchando. Perfecto, muy bien, gracias. Ahí está, esa es la voz, tiene que haber una respuesta. Muy bien, continuamos entonces, para que no nos gane tiempo, porque es importantísimo, son varios temas, ¿no? Ahora pasamos al trabajo en caliente. Trabajo en caliente, como vemos, básicamente tiene que ver con trabajos que generan chispas, amoladoras, ya tenemos máquinas de soldar, taladro mismo también porque genera chispas, ya, o cuando vas a picar, haces picado también, en construcción, generan chispas también. Entonces, mucho de aquellas herramientas que generen ello es ocasión. Entonces, cualquier actividad que implique una fuente de ignición, fuente, ¿no? La fuente chispa, o cuando puede generar calor, ojo, calor también, por transferencia de calor, para encender materiales inflamables o combustibles también. Ya el trabajo en caliente incluye tareas, dice, como soldar, ¿ya? Cortar, ya está, esmerilar y utilizar sopletes. Los sopletes también, ¿ves? En áreas que no estén diseñadas para la explosión. Como vemos, puede generar incendio, explosiones, puede ocasionar, ¿no? Trabajos que están inmersos dentro, la soldadura, corte o quemado con gas de acetileno, corte de concreto, ojo, corte de concreto también está, ya, que lo puedes hacer con la moladora misma también, esmerilado también, picado de metal, ojo, uso de llama abierta, uso de equipos eléctricos que no son a prueba de explosión, apertura de paneles eléctricos activos en un área peligrosa, uso de máquinas con motor, ya dispositivos eléctricos, electrónicos, personal, cámaras, computadoras. Hemos visto inclusive que en muchas marcas de teléfono como Samsung, así muchos que han dejado así cargando, explotaron, ¿cierto? También hay que tener cuidado dónde lo dejas y qué tan cercano hay un material, digamos, que va a ser, digamos, inflamable. Ahí está el tema. Bueno, tú puedes dejar hacer la actividad, pero ¿qué tan cerca puede haber un material inflamable? Y si eso tú no lo tienes en claro, entonces vienen lo sorpresivo. Y los riesgos que vas a tener, contacto con llamas con el material, el contacto con chispas a través de material combustible, con frecuencia a través de un agujero o pared, que también puede pasar, El calor transmitido a través de tubos, conductos, caños, materiales, por eso es muy importante. De repente tú estás haciendo un trabajo en una tubería, ¿ya? Y tú dices, bueno, la regla dice que lo que es inflamable debe estar 10 metros alejado, ¿ya? Perfecto, de repente estás 10 metros alejado, o más de 10 metros, pero estás trabajando en una tubería, haciendo algún resane, así que el calor, por transferencia de calor, eso se transmite. Esos 10 metros llegan, hasta más todavía. Depende del tiempo que estés ahí trabajando. Y esa transferencia de calor puede hacer que llegue. Entonces, ese análisis es importante hacer. Por eso también, en muchos de estos trabajos tiene que haber conocimiento del trabajo mismo, un personal que esté, digamos, siempre monitoreando. Una se te va, como dice, se te escapa y es crucial. La ignición de vapores o polos inflamables en el aire, atmósferas peligrosas, gases o combustibles también. Muchas veces hay, sobre todo cuando son, digamos, en excavaciones, por ejemplo, puede haber. Ya estés trabajando y cuántos gases están atrapados ahí que pueden haber. ¿Ya? ¿Y cuáles son las consecuencias? Hemos puesto algunas de ellas. No ponemos más desgarradores porque, pues, ya imagínense, ¿no? Quemaduras, la vista, esquirlas, ¿no? Por eso no solamente es la utilización de lentes, sino muchas veces caretas, ¿no? Porque esa esquirla te llegó al ojo, pero también te puede llegar a la cara. El permiso escrito de trabajo de alto riesgo es también un documento importantísimo ya para hacer este tipo de trabajo, requerido también. Es una autorización y aprobación por escrito específica, ya, que especifica la ubicación y el tipo de trabajo que se va a efectuar. En se certifica que los peligros han sido evaluados por las personas capacitadas y que han tomado las medidas de protección necesarias. Es un poco todo esto, llámese PETAR, ATS, tienen un espíritu, tienen un alineamiento con lo que es el conocimiento del IPER. Porque en el IPER, ¿qué se hace? Se identifica el peligro, se evalúa y se toman las medidas de control. ¿Qué se hace en el ATS? ¿Qué se hace en el PETAR? Pero grupalmente. Justamente se hace eso, se ve la actividad que se va a hacer, se identifican todos los peligros, se evalúan las consecuencias que puede haber y las medidas de control. Son pequeños hiper, ¿qué? Por eso en muchos, como en minería, es el hiper C llamado, ¿cierto? Y el hiper C continuo.
Objetivo es asegurar que se cumplan las medidas necesarias para evitar accidentes. Prevención de incendios de trabajo, ¿ya? De trabajos en caliente. Todos los sistemas de protección contra incendios fijos deben de funcionar correctamente. Hay que prevenir eso, porque la emergencia está latente. Entonces, imagínense que se da y los extintores no están, no funcionan, las fuentes, digamos, para aplacar, digamos, un incendio no funcionan, etc. Se debe obtener un permiso de trabajo en caliente y asignar una persona capacitada en vigencia o vigilancia contra incendios. ¿Está bien? Todos los materiales inflamables y combustibles se deben mantener a una distancia de 10 metros del área, un radio de 10 metros alejado, mínimo. ¿Está bien? Es posible que sea necesario utilizar un medidor para controlar los niveles de gas o vapor o polvos inflamables también, ¿ya? Porque hay que, no solamente esto se utiliza en el caso de espacios confinados, también, dependiendo, digamos, la coyuntura o el contexto, es posible. El material combustible que no puede trasladarse debe proteger. Hay veces, muchas veces puedes hacer un trabajo y bueno, pues, de repente donde está el material inflamable es fijo, no puedo yo retirarlo y tengo que hacer un trabajo ahí cerca de ello. Entonces dice, hay que proteger con lonas, ¿ya? Y cubiertas a prueba de fuego, ¿ya? Lonas ignífugas hay que colocarle, de manera que protejan, ¿ya? De las chispas, etc. Las aberturas que a veces hay en paredes, pisos, se deben cubrir con material a prueba de fuego, porque por ahí entra en una chispa también. Suele pasar que, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? En Caquetá, están haciendo, digamos, lo que es, digamos, la reparación de una de los locales. Aparentemente sacan todo de ahí, lo alejan de repente los 10 metros que dicen, ¿cierto? Pero al lado, digamos, a la espalda de ese puesto hay otro puesto. Y en ese puesto, que no se está haciendo el trabajo, entre comillas, hay materiales inflamables, hay agujeros. El material que utilizan transfiere calor. Se ponen a soldar y ese calor llega, una chispa ingresa y el incendio que se ha ocasionado. ¿Ve? Justamente porque no se toma o de repente la persona que hace no es un personal competente y lo ha hecho sin planificar. ¿Ve? Entonces, el peligro está siempre latente. Utilice protectores, ¿ya? Para proteger a las demás personas de la luz de soldadura. Cuando se va a hacer soldadura hay que usar pues estos biombos así, porque esa luz es tan intensa, no sé si alguno de ustedes tiene esa casuística que haya visto eso durante un buen tiempo y qué le ha pasado en la noche. Dígame si ha podido dormir. No puedes dormir, no puedes cerrar la vista. Ya, es intenso eso es una experiencia que no le deseo a nadie porque es incómodo eso, ¿no? O sea, se dañan la vista, ¿no? Y ahora imagínense, ya un trabajador, los equipos cerrados que contengan materiales inflamables o combustibles se deben limpiar y eliminar. Si es necesario, obtenga un permiso de ingreso a espacios confinados también. Ojo, es en caliente porque también pueden trabajar internamente en espacios confinados con algunas de estas herramientas. Ya lo vamos a ver en este caso qué pasa. Para los trabajos en caliente, ¿ya? Debe existir ¿qué cosa? Extintores, ¿ya? Mucha ventilación, importante, capacitación también del personal, lugar visible para los permisos de trabajo. Siempre deben estar, eso es importante que tenga esos permisos de trabajo, ¿ya? Y obviamente el conocimiento de todos los tipos de extintores, desde el clase A para materiales sólidos, como vemos ahí madera, caucho, líquidos inflamables, petróleo y sus derivados, el C, eléctricos, motores, tableros, instalaciones eléctricas, el D, combustibles, ya sodio, potasio, aluminio, y el K, cocinas comerciales también. Ahí he querido mostrar así, dentro del tiempo que tenemos, pero prácticamente un paneo, el cual seguramente, no es que seguramente en el desarrollo ya más amplio de lo que va a ser, digamos, cursos que dicta acá la institución de COMAS, se va a puntualizar y focalizar en hacer tema por tema, en amplitud seguramente. Ya seguramente en alguno de ellos, no es que seguramente no vamos a ver en alguno de ellos ampliando, pero ahora estamos dando todo un contexto de todos estos trabajos. Luego tenemos los trabajos con energías peligrosas, ¿cierto? Que son diversas, ¿no?
Son todas las formas de energías que están presentes en los equipos, instalaciones y pueden constituir riesgo contra la seguridad e integridad de los trabajadores. Son varios, ¿no? Hay algunos errores que se cometen, pues. Por ejemplo, fallar al detener un equipo. Muchas veces las malas costumbres, las transgresiones de norma, hacen de que hagan una detención del equipo de forma inadecuada, ¿ya? Un poco más, algunos jalan el cable de energía, tiran algo, etcétera, ¿no? Costumbres, ¿no? Porque ya están cansados, ¿cierto? Ya se quieren ir a su casa, etcétera. No, pues, fallar al desconectar el equipo de su fuente de energía, lo que le decía, ¿no? Fallar al disipar, o sea, liberar, neutralizar la energía residual. Cuando quieres hacer mantenimiento, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Mangueras de alta presión, así, lo que hay que hacer es liberar de esa energía residual, porque lo contrario tú desenrocas, eso te vas desde saltar a la cara, y si es, digamos, neumática, pues te puede botar también, ¿ya? Y si es eléctrica, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay siempre energías residuales que van a tener. Error al restablecer accidentalmente los equipos con una persona expuesta trabajando. Esto es cuando no se ha puesto, pues, la seguridad, ¿no? De repente, digamos, si alguien hizo, o algo le puede pasar en casa, ¿no? Si usted de repente está solo, no tiene seguro el tablero, baja la llave, se pone a hacer unos trabajos en el baño, no escucha que alguien llegó, la familia, y la familia quiere usar, no sé, el microondas, y ve que, caramba, ve qué ha pasado, ve el tablero, se ha caído, seguro la termomagnético, por alguna razón se habrá caído, lo conecta, ¿y qué va a pasar? Usted está trabajando en el baño, y buenas noches, ¿cierto? Si es que está dependiendo directa, ¿no? O indirecta el contacto, ¿ya? ¿Y eso por qué? Justamente porque no se puso, ¿qué cosa? Seguro, candados, etiquetados que digan estoy trabajando, no conectar. Por último, si no tienes, póngale, aunque sea un aviso, ¿cierto? Pero esos son los errores. Falla, dice, al entregar las áreas seguras limpias, piezas, herramientas, sin olvidar antes de establecer la energía. También, de repente ya terminaste de hacer mantenimiento, todo eso, pero por ahí como el médico también, dejaste ahí de repente en una, digamos, en un elemento rotativo, una pinza, así, al momento de encender, se trastabilla y te malogras todo el equipo. Tipo de energía peligrosas, la energía cinética mecánica, que son las piezas móviles que hay, que se tiene, o óigame que usted, cuando eso se activa y usted está con una camisa, la camisa lo coge, digamos, uno de los engranajes y a ver quién le va a ayudar a quitar eso. Pues hay que tener mucho cuidado cuando digo, ¿ya? Energía potencial almacenada en recipiente de presión, tanques hidráulicos, neumáticos, etc. Energía eléctrica, la más común, ¿ya? Generada por fuentes estáticas o de dispositivos de almacenamiento eléctrico. Y energías térmicas también, temperatura alta o baja también. Y la energía neumática, que es la que le digo que si usted no la ha disipado, no la ha drenado, o sea, sale y lo puede lanzar también esa energía. Programa para el manejo y control de estas energías peligrosas. Algunos pasos. Primero, entrenamiento personal, hay que hacerlo, ¿cierto? Bien capacitado el personal, ¿ya? Siempre, constantemente. Preparación para apagar equipos también, el proceso, ¿no? De cómo se hacen. Es el manejo bien, las buenas prácticas para el manejo de esos equipos. Apagado del equipo también, aislamiento de equipo, ¿ya? Fijación de candados, o sea, aislamiento del equipo, o sea que ya sin energía, pero no solo eso, sino que hay que fijar candados y tarjetas que nos garanticen de que eso no se active, la energía, control de energía residual, ¿ya? Porque después que inclusive hemos asegurado todo eso, pero puede que todavía haya energía residual, ¿cierto? Almacenada. Hay que verificar. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, verificando que definitivamente no haya ningún paso de corriente, si paso de corriente, no haya, digamos, aire, etcétera, o en el caso neumático, etcétera, ¿ya? Verificación de aislamiento del equipo y realizar el trabajo. Recién, todo un proceso que hay que hacer. El entrenamiento, ¿cuándo va a hacerse? Cuando, por ejemplo, cambie el procedimiento. Si el procedimiento ha cambiado, algo cambió. Esto es como hacer un ATS, como hacer un PETAR. ¿Qué pasa? Que si el procedimiento usted ha cambiado, si hay nuevo personal que ha ingresado, si ha cambiado de maquinaria usted, ese PETAR ya no sirve, ese hiper ya no sirve, ese ATS ya no sirve, hay que hacerlo nuevamente. Cuando cambie la legislación, cuando las auditorías demuestren requerir entrenamiento, cuando cambien los procesos, se agreguen nuevos riesgos, cuando ingresen empleados ya nuevos o sean transferidos también. Y acá entra pues un concepto de lo que es el bloqueo, lo que le explicaba.
Usted sabe que hay candados para termomagnéticos, candados para pulsadores, candados para, digamos, llaves de paso, como estamos viendo ahí en la gráfica, ¿ya? Candados para conectores, interruptores, para tomacorrientes, todo. Y las tarjetas también de estos dos colores, ¿no? ¿Cierto? Que indican, digamos, quién está haciendo, qué está haciendo. También estos accesorios, digamos, para colocar varios candados. Eso pasa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que de repente en ese mismo día van dos deliveries, o sea, que dan terceros, ¿no? Que van a hacer mantenimiento a una máquina, por ejemplo, ¿ya? Llegó uno de ellos y como ya el primero ha puesto el candado, el otro se confía y dice, bueno, ya está cortado, hay un candado. Y él comienza a trabajar así, confiado en él. Pero ¿qué resulta? Que termina primero, va y quita su candado, pues, porque ya terminó su trabajo. Y el otro sigue confiado en que el candado está. No, usted tiene que colocar también su candado. De manera que si el primero terminó y quita su candado, queda el candado del otro que ha hecho. O usted mismo también se ha hecho varias actividades, también coloque tanto candados como actividades esté haciendo. ¿Está claro esa parte, señores, hasta el momento? ¿O estoy haciendo muy rápido? No sé, dígame usted, ¿está claro hasta el momento? Adelante. Adelante. ¿Me copian? Todo claro, ingeniero, todo claro. Bien, ya, sí, no, si me dice, por favor, estoy tratando de cubrir, ¿no? Ya, un poco, en algunos casos, hacer una especie de motivación para que usted a profundidad también, ya, de hecho que tiene interés, le tome más interés en todos estos temas, amplíe un poco más sus conocimientos, de eso se trata. Pasos para el control de energías. Se debe realizar un programa de 6 pasos. Dice. Preparación para pagar. Paso número 1. Es necesario reconocer el equipo, notificar al personal afectado y señalizar el sitio. Mire, reconocer el equipo. O sea, ¿qué equipo es? No es lo mismo, es un equipo neumático, hidráulico, eléctrico, ¿ya? Y señalizar el sitio. Apagado del equipo. Se debe presionar el botón de apagado que toda válvula y perilla indique apagado. ¿Está bien? Aislar y bloquear. Aísla el equipo de toda fuente de energía. Colocar el candado y la etiqueta. Una vez desconectado, se debe colocar el candado o tarjeta de dispositivo, la que comentamos y hemos visto en la gráfica. Después, pues, ahí no quedó, porque usted diría, bueno, ya está todo bien. Un momentito, liberación. No vaya a ser que haya todavía residuos de energía. Liberación. Los equipos, luego de ser aislados en su fuente, pueden contener energía almacenada o residual, y esta debe controlarse para evitar la liberación accidentalmente. ¿Ya? Algunos, inclusive era más común antes en estos televisores, por ejemplo, con tubos y todo eso, que tenían condensadores, todo, había. O sea, a ver, usted, después que desconecte y trate de trabajar ahí adentro, ahí había energía. No hay que esperar que se libere toda esa energía. Comprobar, y después justamente comprobar. Es el último paso en el cual se comprueba que ninguno de los controles haya movimientos. Puede ser que inclusive en tu tablero tú tengas una llave principal, una llave de luminarias y otra llave de tomacorrientes. De repente tú vas a hacer un trabajo de cambiar un foco, un tomacorriente, y por ahí has bajado erróneamente, digamos, la llave. Vas a trabajar en tomacorrientes, has trabajado y crees que has hecho eso y lo que has bajado las luminarias. Pues tú, a pesar que has puesto tu candado y todo eso, tienes que ir residual y pruebo. A ver, pongo mi celular, no pasa luz. Ah, bueno, ya está comprobado. Pero te puedes haber equivocado, ¿o no? ¿Ya? Te puedes equivocar. Y pues, más seguro, mejor quitas la general. Pero muchas veces con fines de que no se perjudique la luminaria, solamente quito la toma corriente, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. Luego pasamos a espacios confinados. ¿Está bien? Aquí la característica es que, miren, esos espacios de ingreso son bien cerrados. O sea, un diámetro de 60 o lado 60 por 60. Pequeñísimo para que ingrese solamente una persona. La mayoría de los casos son así. ¿Ya? Y el otro característica es que hay escasez digamos, de aire interno, flujo, no hay. ¿Ya? Aquí también me detengo porque muchas veces hay una pregunta que hacer, ¿no? El ser humano, digamos, ¿qué es lo que realmente nosotros al respirar ingresa o qué es lo que nosotros
aparte que es requerido para nuestra supervivencia, es oxígeno o aire lo que estamos, o sea, nosotros inhalando. Cuando inhalamos, ¿no? ¿Qué inhalamos? ¿Aire o oxígeno? Ciertamente el oxígeno necesitamos, ¿no? Pero lo que inhalamos es aire, no oxígeno. Que dentro del aire hay un porcentaje aproximado de un 21% que es oxígeno, es otra cosa. Que ese oxígeno es el que lo aprovechamos nosotros, necesitamos para nuestra sobrevivencia. ¿Ya? Ingresa y exhalamos ya un aire contaminado. Pero si no hay flujo, imagínate cómo se renueva ese aire. No se renueva e internamente tenemos el problema de que poco a poco el porcentaje de oxígeno va disminuyendo. Y al estar disminuyendo, también hay reacciones corporales. Hay umbrales ya entre lo que es un mínimo de porcentaje de oxígeno que puede usted soportar es 19.5. ¿Ya? Recomendable para la salud. Y recomendable para no tener accidentes es máximo un 21.5%. Menor que 19.5% afecta orgánicamente toda la salud. Y mayor que 21.5 lo que va a hacer posibilidades de explosiones, de incendios. Lo ideal es lo que se tiene en el aire, que es lo que ingerimos, que 21% más o menos. O sea, es 20.90, 90, 99, pero 21%, ¿ya? Eso por un lado, ya quiero ahí resumir. ¿Cuáles son estas características, no? Sitios tienen restricciones para la entrada y salida, poseen las siguientes características. Mire, vean. Presencia de atmósferas peligrosas. Contiene material que podría impedir la salida. Tiene una configuración interna que puede atrapar y asfixiar. Existencia es que cualquier otro peligro ponga en riesgo la salud. Esas atmósferas peligrosas son pues la presencia interna que puede haber también de gases contaminantes, etc. Por eso hay que hacer mediciones. Antes de ingresar a un espacio confinado hay que hacer mediciones de la cantidad de oxígeno que hay y también la presencia de gases contaminantes. O sea, hay que hacerlas también, ¿ya? Antes de ingresar. Tipos de espacios confinados van a ser pozos, ¿ya? Alcantarillas, calderas, ¿ya? En la industria, cubas, depósitos, arquetas subterráneas, túneles también. Por eso en minería mucho estamos hablando ahí, es un espacio confinado. Y es la razón por la cual se necesitan impulsores de aire para refrescar el aire. ¿Tú te imaginas que si no hubiera esos impulsores, no sé si hubiera pasado, porque yo sí estaba ahí dentro, y cuando me han cortado el suministro de aire, Dios mío, válgase. Hice hígado y casi me peleo con el súper, porque prácticamente lo que quería que es matarnos, porque si te quitas, digamos, el flujo de ese suministro, el impulsor, digamos, de aire, que son con ventiladores, pues, axiales, pues son, pues, a ver, ¿qué le digo? De 30 para arriba, 30, 45, 50, 60.000 CFMs, impulsan el aire con mangas, ¿no? Y ese aire refresca, pues. Y hay otro, por otro lado, que está extrayendo el aire, extractores también. Eso lo hace por el giro de las aspas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, también es un espacio, pues, confinado, los túneles, ¿no? Fosas, conductos, tanques, y los motivos de acceso son para construcción, muchas veces se accede, en el caso digamos, de construcción, ¿cierto? Va la redundancia, reparaciones, limpieza muchas veces, desde haber un tanque de agua, o digamos, reservorios, etcétera, ¿ya? Cisternas, también se hacen muchas limpiezas, otras para pintura también, inspección, rescate, etcétera. Los espacios confinados se clasifican, ya tienen en dos, digamos, vertientes. Uno es la clasificación de acuerdo a la clase y otro es por la categoría. De acuerdo a la clase hay de clase A, corresponde a aquellos donde dice, mire, donde existe peligro inminente para la vida, o sea, gravísimo, ¿no? Clase A y peligro inminente para la vida. ¿Qué quiere decir? Seguramente cuando he hecho el control de oxígeno, o sea, están por debajo de 19.5 o más. Ah, no, ahí está muy peligroso eso, ¿cierto? Para la vida, generalmente riesgos atmosféricos. La otra dice clase B, con peligro potencial de lesión no inminente para la vida, o sea, no es inminente para la vida, pero implica enfermedad o lesión que compromete la vida. Los riesgos se controlan con EPPs ahí. Y la otra corresponde, el clase C corresponde a la situación en que el peligro ya no exigen modificaciones especiales con los procedimientos estándares o EPPs adicionales. Mucha relación tiene esto las categorías. Entonces, de acuerdo a eso, también lo categoriza. Dice categoría 1,
se necesita autorización, porque es inminente peligro para la vida, autorización de entrada, por escrito, y plan de trabajo, ¿ya? Plan de trabajo específico para la tarea a realizar. Ese es el de clase A cuando es inminentemente para la vida. Luego, el de categoría 2 se necesita autorización de entrada, ¿está bien? Y método de trabajo seguro. Acá ya no hay plan, método de trabajo seguro, pero igual, supetar y método de trabajo seguro. No es necesario entrar con protección, dice respiratorio, después de haber hecho mediciones. En el primer caso sí vas a necesitar, ha visto que ingresa con sus tanques de oxígeno y todo lo demás, el caso de PP. Y en el tercer caso, categoría 3, que está muy ligado con la clase también, ya no se necesita autorización de entrada, dice, pero sí se exige un método de trabajo seguro. ¿Está claro eso, señores? He reducido eso es más extenso, pero espero que esté quedando claro con esta presentación, que dicho sea de paso, pues cada institución que me pide la voy variando y la hago, esta vez la hemos hecho para ustedes ya de esta forma muy sucinta. Ya en el curso de extensivo será algo más. ¿Está claro, señores? ¿Está llegando todo bien? Adelante. Mientras yo voy cambiando. Todo claro, ingeniero. Se escucha perfecto. Muy bien, señor. Ya luego hacemos la metacognición. ¿Ah? Ahí sí me tiene que decir qué le ha parecido. Yo estoy ya no que me diga si le gustó, no le gustó, si hay algo que quedó en vacío. Y bien. Y siempre ya sabe, me encuentra en las redes a mí, estoy ya el ingeniero Jorge Luis Arzapalo Barrera, ¿ya? Bien. El porcentaje de oxígeno versus los efectos para la salud. Por ejemplo, si es más de 26% de oxígeno, ya con 25.5 nomás, ¿eh? Alto riesgo, ¿ya? Posibilidades de incendio y de explosión, ¿ya? Con 23.5, perdón, ya que estamos acá, 23.5, ¿ya? El nivel máximo. Sí, creo que antes le había hecho 21, 23.5, ¿ya? El 21 es el que es ideal. Acá dice 22, nivel máximo. Bueno, eso quitémoslo de ahí porque eso es americano. Lo que nos interesa es el 23.5, el nivel máximo permitido en la industria, porque sobre ello que vamos a tener explosiones e incendios. Y el nivel ideal es 20.9, concentración normal de aire, que es cuando ingresa también el aire y tiene ese porcentaje cuando inhalamos, ¿ya? El 19.5 porcentaje es el nivel mínimo permitido sin protección. Ya, mínimo permitido sin protección. Pero ya sobre ello, sobre abajo, que seríamos en la categoría A que estaríamos, ¿cierto? Que en la clasificación que hemos hecho, ya hacia abajo. Porque si está entre 16 y 19, cambios de comportamiento, dice. Puede agravar los síntomas respiratorios, ya incomodidad, tienes, digamos, problemas ya. 17%, ¿ya? O hacia abajo, tienes ya disminución de la capacidad visual. Mire cómo poco a poco va alterando todo tu tema orgánico, ¿ya? Luego en 12 y 15, incremento rápido del pulso, ya. Alteración y coordinación y el percepción del juicio, ya. Desmayo. 12.5 ya es el gravísimo, inmediatamente peligroso para la vida y la salud. ¿Ya? Aquí, entre 10 y 12 síntomas importantes ya de desorientación, los labios ya comienzan a tornarse azules, 8 a 10%, ya ahí viene el desmayo, inconsciencia, vómitos, piel azulada. Ya más grave 6 a 8, mire cuando desplome, posible reanimación en 4 minutos. ¿Ya cuántos minutos nomás? Y de 4 a 6 ya no espera nada, porque de 6 hacia abajo ya muerte segura, 40 segundos. ¿Eh? Por eso ahí hablamos de la importancia, digamos, de tener siempre una comunicación del vigía con la parte interna, ya cuando no hay respuesta rápidamente, digamos, auxiliar, porque se cuenta con poco tiempo para, digamos, por el tema este mismo de la deficiencia del oxígeno y de los desmayos, ¿sí? Ahora inclusive hay aparatos tecnológicos, inclusive cuando están internamente, que detectan cuando ya, por ejemplo, se ha desmayado, se ha inclinado. Puede ingresar un celular y de acuerdo a unos sensores ahí que tienen, se ve cuando se cayó. Pero ese es otro tema ya, digamos que tendríamos que ver más adelante sobre tecnologías aplicadas, digamos, a lo que es hoy en día la seguridad. Espacio combinado, medidas preventivas. Primero, para redondear, autorización de entrada en espacio confinado, básico, PETAR, plan, medición y evaluación de la atmósfera en el interior, ya hay que hacer. En todo el contorno,
pero también hacia abajo. Una cuerda, bájelo para ir viendo cómo va, digamos, gradualmente variando, cambiando esa atmósfera en el interior. Aislamiento del espacio confinado, dice, ¿no? Frente a riesgos diversos. Ventilación, ¿ya? Puede ser ventilación forzada, ¿ya? Extracción también, ¿ya? Vigilancia externa que tiene que haber, ¿ya? El vigía, que es una persona que, por ejemplo, tiene que estar atento 100% ahí, no puede moverse. Y si acaso tenga que hacer un tema orgánico, de necesidad personal, orgánica, o bien hace que salga el trabajador del espacio confinado o llama a un retén para que lo reemplace. Pero no se puede ir, ¿no? Sin avisar. Capacitación y entrenamiento. Básicamente algunas medidas preventivas, obviamente ampliables, digamos, en su contenido, pero son básicamente ellas, ¿ya? Luego entramos a trabajos en excavaciones, ¿ya? Excavación, bueno, es básicamente todo movimiento de tierra que se hace cuotas hacia abajo. Hay excavaciones superficiales y otras profundas que se hacen en temas de construcción. Zanja, digamos, es una excavación angosta y de gran longitud. Generalmente en construcción se hacen para cimentaciones. El talud son pendientes naturales o gotas artificiales que se generan, ¿ya? Con fines, sobre todo, estos taludes cuando el material no es, ¿cómo se llama? Rígido, o sea, es suelto, entonces hay la tendencia que se pueda caer, se le hace un pequeño talud. Riesgos en los trabajos en excavaciones, el desprendimiento de tierras, fíjese, como en este caso, se pueden desprender la tierra y puede sepultar a la persona, ya hay que saber hacer este tipo de trabajos también, personal capacitado. La caída de los trabajadores de distinto nivel, también cuando de repente, digamos, ya tiene más de 70 centímetros ese ancho y quieren saltar ellos, o otros más que vamos a ver. Posibles contactos con líneas que conducen electricidad aérea, para esto es importante cuando va a hacer movimiento de tierra, también contar con los planos, los antecedentes, líneas clandestinas que hay, todo ello, ¿no? Acá tienes que convertir, pues, en un personal o un profesional, digamos, con mucha experiencia. Explosión o emanación de cierto tipo de gases tóxicos, por ejemplo, que puedan estar, vuelco de maquinarias y atropello de vehículos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esos señores trabajando en medio que está haciendo, eso no está permitido, pues. Ya cuando está la maquinaria navegando, no puede acercarse, no puede hacer cosas, digamos, muy aventuradas ahí, ¿no? Procedimiento para excavación de zanjas, ¿ya? Primero, planificar, ya lo habíamos dicho, todos los trabajos de alto riesgo, implementar los controles requeridos en el presente procedimiento. Segundo, completar antes de iniciar cualquier trabajo de terreno, el permiso escrito, que ya lo dijimos, el PETAR, ¿ya? Tercero, dice, asegurar que el personal que realice los trabajos sea competente, sea capacitado. Cuarto, proporcionar a los trabajadores un adecuado EPP según la actividad que va a realizar. Quinto, verificar que se realiza la inspección del uso de estos equipos, ya, digamos, el uso de los equipos, ya, que están usando. Hay que sean bien utilizados también, porque a veces casco, barbiquejo y todo lo que necesitan, que estén utilizando bien. Sexto, inspecciones constantemente de los trabajos de alto riesgo realizados. O sea, una persona que esté, un residente o una persona de seguridad que esté constantemente monitoreando la actividad en sí. Sobre ingreso, salida y circulación de personal. Las excavaciones zanjas a una profundidad mayor de unos 50 deben contar con escaleras. Como estamos viendo acá, me gusta este gráfico, mire, ¿ve? Ahí está la escalera, ¿ve? Y justamente habla de lo mismo. Si la escalera sobresale, tiene 1 metro acá, tiene que sobresalir, ¿ve? Acá está, ¿ve? 1 metro, ¿ve? Se cumple acá también. ¿Por qué? Porque ya es más de 1,50 m, no vas a bajar así saltando, tiene que bajar con escalera. ¿Está bien? Las escaleras, rampas o escalinatas no deben estar alejadas más de 20 metros. Escaleras, rampas, dice, ¿no? Esta escalera con la otra, no más de 20 metros. Tienen que hacer, de acá hay una, 20 metros, antes de los 20 metros o hasta lo máximo 20 metros debe haber otra escalera. En caso se utilicen escaleras lineales, estas deben sobrepasar allá el metro que habíamos dicho acá. En caso del ancho de las excavaciones mayores que 70, que este ancho sea mayor que 70, hay que utilizar, dice, pasarelas. Ahí está esta pasarela, ¿ves? Que está acá. ¿Está bien? Pasarelas, ¿ya? ¿Ya? Para evitar que el personal salte las zanjas, ¿ya? Las mismas que deberán construidas con material resistente y deberá contar con barandas. Esta baranda está acá también, ¿ya? Y también la otra, que si va a haber un tránsito, digamos, de unidades, como en este caso este camión, tiene que estar alejado unos 4 metros, ¿ya? Colocarlo acá, ¿ya? Eso está rodando nomás, no vibra por si acaso, ¿ya?
Y también la acumulación del material que excavamos tiene que estar mínimo 60 centímetros, hasta 1,20 m. Más de 1,20 m, la mitad. Si yo estoy excavando 1 metro, 2 metros, 1 metro. Si excavo 3 metros, a 1,50 m debo yo depositar. Porque si depositas más cerca, va a presionar y va a hacer que esto se desmorone. ¿Está bien? Los EPPs, los básicos, casco de seguridad, lentes, protección auditiva, respirador con filtros para polvo, zapatos de seguridad, arnés de cuerpo completo, guantes, ¿no? Los zapatos y todo lo demás, dependiendo. Si es temas eléctricos, tienen que ser dieléctricos. Y bueno, finalmente veremos pues el MATPEL, ¿cierto? Que trabajo con materiales peligrosos, en los cuales, bueno, la NFPA define que es una sustancia, materia o energía en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? Que cuando se libera es capaz de causar daño a las personas, al ambiente, a la propiedad también, incluyendo armas de destrucción masiva, ¿ya? Todas ellas también, ¿ya? El DOT, digamos que organización que se encarga de todos los pictogramas, señalizaciones también, ¿ya? Nos dice que cualquier sustancia o material que implica un riesgo durante el transporte terrestre, el caso que tenemos vía El Salvador, por ejemplo, que han estado trasladando, ¿ve? O aéreo, marítimo, por tuberías o ductos también, o transporte militar. El sistema de identificación de Naciones Unidas los clasifica así, en 9 clases. La primera para los explosivos, ya nitroglicerina, húmeda, emulsiones explosivas y dinamitas, sus respectivas identificaciones, pictogramas también. Para gases inflamables, no inflamables, venenosos, como acetileno aire comprimido. También tenemos la clase 3, ¿ya? La clase 2, líquidos inflamables como gasolina, benceno, ya muchos de estos pictogramas y señaléticas va a ver usted, ya que llevan en los camiones, ¿cierto? También importante saber distinguir. Para el clase 4, sólidos inflamables, como el sodio, potasio, fósforo. El de clase 5 son oxidantes y peróxidos, ¿ya? Como agua oxigenada, nitrato de potasio. El de 6, materiales venenosos. El 7 son radioactivos. El pictograma es muy conocido, digamos, de lo que son radioactivos, parece los aspas de un ventilador. Los corrosivos son pues los que dañan a la piel, o sea, corroen, ¿no es cierto? Muchas veces pueden, digamos, socavar, digamos, la piel, ¿ya? Es muy peligroso eso, ácido sulfúrico, ácido en general y cáusticas. Hay que tener cuidado, ¿ya? Porque son dañinos para la piel. Otra, el último, que son materiales peligrosos misceláneos o varios, aquellos que no están dentro de los 8 anteriores, pueden ser considerados dentro de. Después también hay tenemos nosotros el sistema de identificación de este rombo, que es conocido también, que generalmente van pues en los camiones o en diversos depósitos también, que nos va a indicar, digamos, en estos colores que tenemos, el azul, rojo, amarillo y blanco, o el azul, la salud, y en una gradualidad que va desde 0 a 4, desde, digamos, cómo son de dañinos, ¿no? Por ejemplo, ligeramente peligroso. El 0 dice como material corriente, o sea, no hay problema, no hay daños, pero el 1 es ligeramente dañino, peligroso. En este caso, pues como está 2, será peligroso. Si usted ve el camión que está ingresando, está llevando un material que es peligroso para la salud. Si yo veo ese mismo camión y en grado de inflamabilidad, dice que no arde. Pero si veo un 2, va a decir ignición a calentarse normal debajo de los 93 grados centígrados. Si veo en reactividad ese 2, por ejemplo, que estoy viendo allá, me voy al lado derecho y dice posibilidad de cambio químico violento en la forma que reacciona, ¿no? Si hubiera el 4, puede explotar. Y en el caso digamos, rombo que está de color blanco, esa simbología me indica riesgo especial, los riesgos especiales, pero le está diciendo evite utilizar agua. El OX de oxidante, de alcalino y de ácido. Ya esos, dependiendo el contenido que tengan cada uno de estos rombos, el azul, rojo, amarillo y blanco, la lectura va a ser en función de lo que estamos viendo ahí, el etiquetado que tenemos de cada uno de ellos, ¿ya? La manipulación en el MATPEL, ya, es importante también, y se trata de eso. Hay que estar capacitados, sobre todo también tener las fichas técnicas, ya, de cada material, ¿ya? Que le dice ahí qué tipo de material es, cómo reacciona ante contacto con otros materiales, qué hacer en el caso de que usted tome contacto, todo una ficha importante que debe ser de conocimiento de todos aquellos que manipulan estos materiales, ¿ya?
Entonces tienen que tener también EPPs idóneos, adecuados, dependiendo del material que tienen, inclusive así como estamos viendo ahí, tipo, digamos, médicos o tipo, digamos, ya, personas que trabajan en la NASA, todo cubierto, ¿cierto? Dependiendo del tipo de trabajo que está haciendo. Pues generalmente se cubre totalmente, ¿no? En el manejo, sobre todo, por ejemplo, en las personas que trabajan en limpieza, es muy importante el uso de los guantes, el uso de los respiradores, ¿ya? Muy importante. Y también la forma que lo trasladan también, la forma como los almacenan también, la forma que los ubican también, porque puedes ubicar dos materiales que de repente en la cercanía que tengan reacciones. Ya es un cuadro más complejo que, bueno, por el momento no lo mostramos acá, pero hay una relación de elementos o sustancias que no se pueden colocar en un mismo estantería ni tampoco cercano, ¿ya? También hay casos en los cuales hay que tomar muy en cuenta, digamos, por el tema de daños o de contaminantes, de la forma de los empaques o los traslados que se van a hacer. Y también vemos ahí que si fuera el caso de materiales que son muy corrosivos y, por ejemplo, hay que ponerle bandejas, ¿no? La bandeja que tenga un 110% del volumen que tiene. Si tiene, digamos, 1 litro, un 10% más de la bandeja, cosa que si se derrame, no logre salir de esa bandeja, ¿ya? Es muy importante todo ello. Muy bien, señores. Creo que hemos cubierto, digamos, muchos de los trabajos de alto riesgo. Obviamente, en una forma, digamos, es que hemos tratado con ello planear mucho de estos trabajos y la importancia de ellos ya en cada uno de lo que hemos tocado, y también motivar un poco para que usted, digamos, continúe con las capacitaciones de estos cursos que tiene programado ECOMAS ya puntualmente, curso por curso, que se van a dar próximamente. Pero antes de nosotros concluir, yo quisiera hacer una pequeña metacognición con los participantes que tenemos aquí. Por favor, si adelante, no sé, Juan Alejandro, nos diga qué le ha parecido esta ponencia. Brevemente, por favor, siempre es bueno una retroalimentación. Adelante, por favor, Juan Alejandro, si tiene bien. Ante todo, buenas noches, ingeniero, buenas noches a los participantes. Me ha parecido muy interesante la capacitación porque, bueno, en mi trabajo veo a diario esos trabajos de alto riesgo. Bueno, sección de trabajos en caliente y lo que es excavaciones, el resto sí los veo a diario. Y de verdad que sí, es muy interesante, ¿no? Aplicar estos conocimientos, ¿no? Porque al menos yo, en cualquiera de los trabajos que realizan, yo trabajo en Marcobre, para aseo industrial, aseo en planta, ¿ya? Y mis trabajadores normalmente pues están expuestos, ¿no? Trabajos en altura, ¿no? Porque hay que hacer limpiezas en puente de descarga, por ejemplo, ¿no? Ahí trabajamos con trabajos en altura, también trabajamos con lo que es energías, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer el bloqueo etiquetado, pues, ¿no? Por ejemplo, de estas puentes de descarga, ¿no? Nosotros lo llamamos lototo, ¿no? Lock out, lock in, ¿no? Y generalmente siempre lo hacemos, ¿no? Y tenemos que llenar los procedimientos, ¿no? El AT, la autorización de trabajo, ¿no? El PETAR, ya para estos trabajos, ¿no? Que consideran, ¿no? Lo bueno que en la unidad minera Marcobre sí, este tema de seguridad sí se toma muy en serio, sí lo toma muy en serio, ¿no? Porque incluso tenemos un centro de emergencia, ¿no? Que cada vez que realizamos algún trabajo hay que llamar, ¿no? Sobre todo si es trabajo de alto riesgo, tenemos que llamar al centro de emergencia indicando, ¿no? El trabajo de alto riesgo que se está realizando y en qué punto, ¿no? Luego que se termine el trabajo, se llama de nuevo para indicar que no pasó nada y que el trabajo está culminado, ¿no? Muy importante la comunicación, y le agradezco, Juan, entonces su participación. No sé, Claudia, a ver, estoy tomando algunos nombres. Claudia, Stephanie, si tienes a bien, por favor, encender tu micrófono. No, esto es lo que se les llama la metacognición. Si tienes alguna consulta o comentarios, ¿qué te ha parecido esta capacitación? Claudia Stephanie, que nos acompaña también ahí. Y si no, también, por favor, otro participante, Gracie Mujica. A ver. Juan Alejandro Araujo. Ya estamos en cierre ya de esta capacitación. Desde luego agradeciéndonos. Pueden escribir también, si no, qué le ha parecido, desde dónde se comunican y qué le ha parecido. Puede escribir también ahí en el chat qué le ha parecido.
Ya yo los estoy leyendo y bueno, desde luego agradeciéndoles también. Ahí tenemos presencia de varios participantes, Janet Martínez, Gracie, saludándolos nuevamente, Freddy, Franklin Capcan, dice, René Gutiérrez, ya muy agradecido por su compañía, por habernos brindado su atención para esta ponencia, Jonathan Terrones, Bonaví parece que es Sarmiento, ¿no? Adelante, por favor, alguien más que tenga alguna consulta o participación. ¿Qué le ha parecido? Siempre es bueno esto lo que se llama la metacognición. Adelante, por favor. ¿Todo bien? A ver, dice, Claudia nos dice, buenas noches, ingeniero, agradecida, dice, por su, voy a leerlos, a ver, me interesa ver qué le apareció, pueden escribir, entonces yo los voy acá leyendo, ¿no? Es importante. A ver, ¿qué nos dice Claudia? Dice, buenas noches, ingeniero, agradecida por todo, ya la información, el valor que nos ha brindado esta ponencia, ¿no? Y Janet Martínez nos dice una capacitación muy interesante y aprendiendo mucho más. Gracias, Janet, por sus palabras, son importantes. Jim Alfredo Hernández Donaire, ingeniero, buenas noches, me quedó claro su clase. Bien, yo creo que para mí eso es gratificante, como todo también, usted sabe que es muy importante tener la retroalimentación. Billinger Miranda nos dice, buena ponencia, ingeniero, muchas gracias, muy claro y preciso. Muchas gracias a ustedes, señores. Cualquier consulta profesional, ya saben, el ingeniero Jorge Arzapalo, cualquier consulta, si Sunafil lo visita, llámenme ya. A ver, hola, dice Carlos Soriano, soy nuevo en el tema de seguridad y prevención de riesgo, me gusta esta rama y me pareció importante e interesante la capacitación del día de hoy. Carlos Soriano, muchas gracias también. Jimmy Alfredo Hernández Donaire nos dice, ingeniero, para un trabajo en excavaciones se puede utilizar barrera de contención. Se utilizan estructuras que se van haciendo, sobre todo cuando son, ¿cómo se llama? Excavaciones profundas, ya placas se van colocando, ya, para evitar, digamos, el deslizamiento y la presión que hay de los terrenos que están, perdón, de las viviendas que están colindantes, ya.